15 milímetros. Y le damos en listo. Y ya, nos muestra en esta parte una nota en la cual se evidencia que la longitud de este tramo es de 15 milímetros. Podemos también introducirle a esa nota la tolerancia que puede tener ese tramo. Entonces introduzcamos en el símbolo, que es aquí un más o menos, e introducimos el valor del símbolo, o sea, introducimos el valor de la cota, que es de aproximadamente 0.04, y listo. Ya tenemos nuestra nota definida, y la pieza en la parte superior tiene las dimensiones necesarias para construirse. Ahora, lo siguiente es definir las cotas de la cara frontal. Dado que no se pueden en vistas con líneas ocultas acotar esas líneas ocultas, entonces es necesario hacer un corte de sección o acotarla de manera con una vista extra. En este caso, más adelante haremos un corte de sección para poder visualizar mejor y acotar algunos tramos de estas líneas invisibles, que son el cilindro avellanado y el cilindro interior de esta figura. Entonces procedemos ahora a acotar esta vista. Entonces acotamos con cota inteligente esta parte de aquí a aquí, 60 milímetros. Introducimos el símbolo de más o menos con una tolerancia del 0.04, acotamos esta parte, sí. Entonces, como les iba diciendo, entonces tomamos una cota de referencia de tal manera que nos sirve para que cuando vayamos a insertar las tolerancias no nos cree un acumulamiento de tolerancias grandísimo. Entonces tomamos acá esta cota de referencia y nos muestra que hay una de 23 milímetros, hay una distancia de 23 milímetros. Entonces de una vez podemos insertar las tolerancias de 0.02 y la tolerancia de esta parte, de esta cota. Entonces insertamos nuestros símbolos de dimensionamiento para límites y 0.02 y listo. Tenemos, o se nos ajusta la cota con nuestras tolerancias definidas. Ahora lo siguiente es definir esta cota de aquí a aquí, de aquí a aquí, de 72, de 72, sí, de 72, insertamos más o menos la tolerancia 0.02, pero resulta que esto está mal, porque las cotas no se pueden repetir entre vistas. Por lo tanto, debemos tomar más una cota de referencia, que va a ser de aquí a aquí. Entonces esta cota, que va a ser una cota de referencia, la tomamos con un error, una tolerancia de 0.04. Y ahora en esta parte, que es un nervio, entonces necesitamos definir un ángulo, dado que si tomamos las cotas de los lados del triángulo, entonces haríamos una
acumulación de cotas. Entonces tomamos aquí en cota inteligente y seleccionamos la opción de cota angular incremental y seleccionamos dos lados, en este caso este lado y este lado pueden servir, este lado y este lado, para tomar el ángulo. Y aquí nos aparece el ángulo, que es de 64.54 grados. Cabe mencionar que a los ángulos también se le puede colocar una tolerancia de una tolerancia de grados. Coloquemos 0.01 grados de tolerancia. Entonces va a tener una tolerancia de ese aspecto. Entonces ahora la siguiente es definir una cota para esta pendiente. Y esta pendiente tiene una cota de 46.54 milímetros. Seleccionamos la cota y listo. Ahora procedemos a mirar si ahí es necesario una cota adicional para definir la vista. Viendo la vista frontal y la vista superior, creo que no es necesario. Entonces ahora se necesita una vista de corte o una sección para definir o para visualizar de mejor manera estas líneas invisibles. Entonces vamos a ver diseño, sección de vista de sección, y nos aparece estas cuatro opciones. Cada opción es un corte diferente: un corte longitudinal vertical, un corte longitudinal horizontal, un corte diagonal y un corte que es curvo, y ese corte lo definimos nosotros, es decir que podemos cortar en zigzag la pieza. En este caso necesitamos un corte longitudinal horizontal que pase por los ejes de los cilindros y lo seleccionamos. Entonces le damos a aceptar y nos aparece este cuadro, dado que tenemos aquí un nervio. Entonces nos va a pedir si evitamos o rayamos la parte del nervio. Entonces le damos a aceptar y nos aparece aquí una vista frontal del corte. Prácticamente, por lo general, en algunos planos se evita la vista frontal y se suple con una vista de corte longitudinal. Entonces aquí le damos a aceptar y nos aparece la vista. En este caso nos aparece el tipo de la vista que queremos, nos aparece algunas vistas y otras propiedades. Entonces en este caso nosotros vamos a tomar esta vista, la vamos a seleccionar, le damos la opción de romper la alineación, y al romper la alineación la podemos trasladar a una parte más o mejor del plano. En este caso, cuando trasladamos la vista, debemos en este caso marcarla, pero el programa ya no la marca, sección AA, y aquí se ve las líneas de corte que indican la dirección y pues el nombre del corte que hicimos. En este caso, por lo general no es recomendable acotar dentro del rayado, pero sí es necesario para mejorar la interpretación del plano. Entonces lo acotamos y el programa automáticamente nos elimina las rayas o el rayado alrededor del número. Como podemos ver aquí,
el rayado se interrumpe para darle espacio al número, para la acotación, la dimensión. Sería el único valor en este caso que sería necesario definir, dado que ya en las demás vistas se tiene la mayoría de dimensionamiento. Entonces de esta manera se puede acotar esta pieza. En algunos casos es necesario realizar diferentes tipos de cortes, ya sea longitudinal o sea un corte, no sé, en zigzag o un corte curvo. Entonces para eso seleccionamos esta opción y trazamos la curva que nosotros deseamos por donde queremos cortar la pieza. Entonces pues esta sería la aproximación de un dimensionamiento correcto utilizando las herramientas de SolidWorks.